Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos por favor acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a una casa en Monterrey, Nuevo León, para una historia más. Y la siguiente historia nos fue compartida de manera anónima. Desde hace poco que sigo su canal, y al ver que colocas tomas de mi ciudad, Monterrey, Nuevo León, sabía que este canal era el apto para poder escribirles rápidamente acerca de un fenómeno cercano que me ha acompañado durante toda mi vida. Todo empezó hace algunos años, allá por 1994, en Monterrey, Nuevo León. Como cada mañana, mi papá nos llevaba a la preparatoria en su coche mientras escuchábamos la radio. Durante aquel transcurso matutino y rutinario, rodeados del tráfico, el sol apenas saliendo y todo lo que te ofrecen las mañanas, alcanzábamos a escuchar la famosa nota roja, la cual eran esas noticias en las que se contaban los crímenes más infames que se habían realizado. En mi familia siempre existió una especie de interés por lo paranormal y los demás temas relacionados, por lo que mi padre siempre nos pedía que guardáramos silencio cuando pasaban aquella sección y escuchábamos todos con completa atención. En esa mañana del 94, escuchamos la horrenda noticia que contaba que a una mujer embarazada le habían arrebatado la vida en su hogar. Al parecer, ella escuchó a alguien afuera de su casa donde solamente vivía con su esposo, por lo que le llamó para que volviera tantito del trabajo y fuera a asegurarse de que no hubiera nadie rondando afuera. El esposo llegó muy rápido y comenzó a dar un rondín, cuando vio a dos tipos huyendo de ahí, cerca de su casa, por lo que sin duda alguna decidió perseguirlos, pero sin éxito alguno. Comenzó a caminar de regreso a su casa y, cuando llegó, su esposa se encontraba tirada en la sala principal, sin vida, claro. Los detalles de cómo fue, si no mal recuerdo, nunca los dieron. Y por más que la ambulancia llegó, se revisó todo lo que debían, intentar de cualquier forma salvarle la vida, ya no había mucho por hacer. Durante los siguientes días se mantuvo la investigación. El esposo se notaba muy triste y desconsolado, a lo que contaban. A pesar de que muchos lo tachaban como el principal sospechoso, no sabemos si por protocolo o por algo más, por la credibilidad de su historia, lo cual después levantó más sospechas, pues al cabo de un par de días que pasó todo esto, escapó del estado sin que nadie pudiera seguirle el rastro. La casa de la que les cuento quedaba a un par de cuadras de la mía, por lo que después de esa noticia, con todo el respeto hacia el caso, siempre encontré una fascinación por ella. Era como si algo de ahí me estuviera llamando, como si exigiera mi atención, como si de cierta manera me estuviera pidiendo que entrara. No sé si les ha pasado alguna vez. Y las historias que estoy por compartirles no han hecho más que aumentar esa fascinación. La primera historia toma lugar días después de que el esposo huyera. Allá, por aquellos años, la casa quedó vigilada por una patrulla durante todo el día.
con un par de policías quienes se intercalaban durante todo el día, como les comento, por si venía algún sospechoso para volver a la escena del crimen, como es habitual en ocasiones. Fue durante una noche en la que, precisamente, los policías en turno para vigilar aquella casa se encontraban tranquilamente dentro del coche, cuando, de repente, escucharon un alarido tan espeluznante de una mujer dentro de aquella casa. Esto les arrebató por completo aquella tranquilidad y rápidamente bajaron y se dirigieron hacia el interior de la casa. Y justamente antes de entrar, se escuchó otro alarido tan fuerte ahí, detrás de esa puerta y de las cintas amarillas que protegían la entrada. Por lo que abrieron la puerta y comenzaron a buscar por todos lados: la sala, los cuartos, el baño, la cocina, cada pasillo, cada rincón habido y por haber. Tenían que encontrar algo, porque no fue solo una vez que escucharon eso, y no fue solo uno quien lo escuchó, sino ambos, muy, muy claramente. Pero nada. Gritaron esperando recibir alguna respuesta, pero tampoco tuvieron éxito. Extrañados por el incidente, salieron muy desconcertados. Sin embargo, al momento que cerraron la puerta de nuevo, voltearon hacia una gran ventana que tiene la casa al frente, la cual da a la sala principal, y ahí vieron a una mujer de pie, a tan solo unos pocos metros. Y esta mujer los estaba mirando fijamente. De solo recordar el cómo platicaban aquello que se contaba primeramente entre los vecinos, el imaginar a aquella mujer asomándose por aquella ventana que comenzaba a conocer cada vez mejor, me daban unos escalofríos que no son cualquier cosa. Ambos policías se quedaron más que paralizados ante aquella figura que los observaba desde unos pocos metros, desde la oscuridad, pero alcanzada un poco por la iluminación del alumbrado público, y corrieron hacia la patrulla. No había más por hacer. Aquello no era alguien a quien auxiliar, tampoco a quien arrestar. Sabían que eso no era para nada normal. Esta historia se fue haciendo muy popular, más que nada inicialmente en la colonia, ya que los policías llamaron a la comandancia para solicitar su relevo. Estaban tan aterrados por lo que habían escuchado, visto, y salieron de ahí lo más rápido que pudieron. Esa pequeña pero interesante nota fue cubierta en algunos periódicos muy poco tiempo después, donde los involucrados lo contaron y se dio a conocer a más personas fuera de los vecinos. La otra historia me la contó una amiga que estudiaba odontología, y es que los que conocen la zona saben que Cumbres, la colonia donde está ambientado todo esto, está muy cerca al campus de la salud de la Universidad de Nuevo León, así como algunos hospitales, por lo que hay muchos departamentos que se rentan para estudiantes foráneos, y mi amiga vivía muy cerca de ahí, en la colonia Cumbres. En una ocasión, se dio la plática de aquella casa, pues como les había mencionado anteriormente, me encanta hablar del tema. Había algo en esa casa que me llamaba la atención cada vez más y más. En fin, ella me cuenta que en una ocasión, un viernes por la noche, un compañero de ella hizo una fiesta de disfraces. No eran Halloween, pero sí tenía esa temática, por lo que ella y su compañera de cuarto decidieron acudir. Se animaron con mayor razón, ya que la ubicación de la casa donde sería la fiesta les quedaba a unas cuantas calles, por lo que decidieron irse caminando. Ella dice que en ese entonces no sabía para nada la historia de esa casa, ya que ella, al ser foránea, no estaba muy enterada de las cosas que había pasado tiempo atrás en esa colonia, en esa casa. Y bueno, caminando hacia la fiesta,
pasaron frente a ese lugar, donde dio lugar aquella noticia y la historia que les acabo de contar. Y dice que cuando iban pasando justamente enfrente de esa casa, solamente escucharon una canción, una melodía que las hizo voltear. Ella dice que era una canción como de cuna, ya saben, una melodía algo peculiar. Lo recuerda muy bien, ya que ella y su amiga bromearon recalcando lo tétrico que se escuchaba, acompañada del silencio de aquella cuadra. Pero bueno, eso solo sonaba, como les digo, tétrico, porque había una luz que salía por esa ventana, la que daba a la sala principal, y pensaron que tal vez habría alguien intentando dormir a un bebé, por lo que quedó hasta ahí. Caminaron más rápido y dejaron aquel escalofrío atrás. Pasaron la noche, fueron a la fiesta, se la pasaron increíble, todo normal, todo bien. Pero, de regreso, volvieron a pasar por ahí, caminando también. Sin embargo, en esta ocasión, la casa tenía un aspecto diferente. Se veía muy lúgubre, con las luces apagadas. Parecía como si la casa llevara algo de tiempo abandonada, completamente oscura, ya que, como se imaginarán, para ese entonces seguía completamente abandonada. Sin embargo, cuando pasaron nuevamente por ahí, viéndola directamente, ya que cómo iba a cambiar una casa de un rato para otro, cómo iba a dar una apariencia tan distinta si justo la habían visto hace unas horas. Y encima, ya no escuchaban nada, ni aquella canción, ni un movimiento, nada. Y claro que ellas estaban como escaneando con la vista y detenidamente la propiedad. Y fue ahí cuando vieron a una sombra desde la ventana donde anteriormente habían visto una luz encendida. Caminaba de un lado para otro. Creo que es necesario especificar que ni mi amiga ni su compañera tomaban ni toman bebidas alcohólicas, por lo que venían completamente en sus 5 sentidos. Y así fue como frente a ellas estaban tan seguras, ambas, de estar viendo a esa figura, caminando. Así se quedaron por apenas unos segundos hasta que se detuvo en la ventana. Aquella famosa ventana que daba al lugar de la escena del crimen. La sombra se encontraba de espaldas y lentamente comenzó a girarse hacia ellas, como si tuviera la intención de verlas. Ellas claro que apartaron la mirada y apresuraron el paso. No querían molestar a quien viviera ahí, mucho menos viendo por su ventana. Mi amiga cuenta que comenzaron a sentir una mirada tan penetrante como cuando sientes que alguien te está viendo. Durante todo el camino, incluso conforme iban avanzando por esa cuadra, comenzaron a sentir como si alguien las estuviera siguiendo. Les recuerdo que ninguna de las dos conocía la historia de aquella casa, dado que ella era de Coahuila y no había escuchado esa noticia. Días después de que le contó la experiencia al amigo que organizó la fiesta, se quedó completamente paralizada al escuchar lo que había pasado, y dice que se aseguró que a partir de ahí nunca más volvería a pasar por el frente de esa casa. Y de hecho, cuando hablamos de eso, a cada rato le daban escalofríos por recordar lo que había visto. Y bueno, no la culpo. La siguiente historia de todo esto me fue compartida por un taxista, también hace tiempo. En una ocasión, tomé un taxi en el centro de Monterrey para regresar a mi casa. Le indiqué dónde vivía al conductor y comenzamos el viaje. Como les he dicho ya en varias ocasiones en todo esto que les he estado contando, el tema e historia de esa casa me fascina, por lo que no dudé en preguntarle si había escuchado sobre eso. Siendo taxista, probablemente había escuchado más cosas de las que no sé, tal vez no me habría enterado. Y él, a mi pregunta, me dijo que sí sabía del caso, y que de hecho
En la base en la que él trabaja, resultó coincidir con mi colonia. Bueno, en la colonia vecina donde vivo yo. Les había tocado recibir llamadas, pero no una, sino varias, de esa misma dirección, en esa misma casa. Me contó que la primera vez que le tocó a él escuchar una, con sus propios oídos, sin saber al inicio que venían desde ahí, claro, al otro lado del teléfono, escuchó, después de que el teléfono sonara y el señor atendiera la llamada, dice que la voz de una mujer, muy alterada, le pedía en repetidas ocasiones que por favor la llevaran rápido al hospital, ya que decía que estaba en labor de parto y no faltaba mucho para que naciera. Él claro que se apuraba lo más que podía, encendía el carro y se dirigía rápido hasta ahí, y de hecho al ser la colonia vecina, no quedaba muy lejos y, al llegar a la dirección que aquella mujer le había dado, se daba cuenta que era la casa donde había ocurrido todo esto, donde ya estaba completamente abandonado. Y me contó que en otras ocasiones, ya no solo a él, sino también a sus compañeros, les tocó atender llamadas donde solo se escuchaba ruido blanco, como cuando atiendes una llamada y nadie dice nada del otro lado de la línea, donde hay simplemente ruido. Y que en otras ocasiones sonaba en la llamada una mujer gritando por ayuda. Les daba la dirección entre gritos de esa propiedad, mientras la llamada se comenzaba a entrecortar y, de pronto, se colgaba por completo. Me dijo que en ese entonces, en la base no tenían identificador de llamadas, por lo que nunca supieron de qué número les estaban marcando. Y como no sabían de dónde era para tenerlo guardado en su registro, solo les quedaba aprenderse la dirección desde la que siempre les llamaba aquella mujer, para no ir, por supuesto. Y quién sabe, sería mejor evitarse al llegar y ver algo observándolos desde la ventana. Y por último, les platico mi corta experiencia relacionada con todo esto. Desde que supe la historia de los policías, fue que incrementó aún más mi fascinación por todo esto. Fue que comencé a sentir esa conexión, por así decirlo. Era como si tuviera la incesante necesidad de entrar, aunque hasta ahora no lo he hecho. La casa sigue tal cual como el día en que se cometió aquel crimen, o al menos la fachada. No había sido comprada ni habitada por otras personas, solamente se ha rentado para poner oficinas pequeñas. Sin embargo, ninguno de los negocios ha durado más de 3 meses, y sinceramente, no sé a quién se la renten. Cuando estaba en la preparatoria, mis amigos y yo nos retábamos a mirar fijamente la ventana durante la madrugada por algunos segundos, para ver quién aguantaba más. Pero aún así, nunca vimos nada, por más que le buscábamos entre juego y entre querer ver algo. No fue, sino hasta algunos años después, que pasó algo que, si bien no fue paranormal, sí me parece importante contarles. Venía manejando en mi coche con mi sobrino, a quien le iba contando y platicando acerca de aquella casa y sus historias. Y al escucharme hablar tan emocionado sobre esto, me preguntó que por qué no había entrado si vivía tan cerca, si tanto me llamaba la atención. Y esa es una pregunta que ya me había hecho muchas veces, pero en esta ocasión fue en la que decidimos ir. Al llegar me estacioné a un par de casas frente a esa, en la cual se encontraba una señora barriendo la calle, una señora algo mayor. Le pregunté si podía estacionar mi carro ahí, solo sería un poco, y de una manera muy amable me dijo que no había problema. Le saqué un poco de plática para no llegar y simplemente irme. Aparte parecía ser buena persona. Y la verdad es que esa plática fue muy amena. Hablamos de la colonia y de otras cosas hasta que, finalmente, le pregunté de aquella casa y todo lo que se contaba sobre ella. Era un tema al que debía llegar sí o sí, conociéndome.
De repente, de un segundo a otro, cambió su semblante por completo. Me dio la espalda y a la casa también. Me dijo que no sabía nada al respecto y siguió barriendo, un poco más rápido. Le hice más preguntas, pero me dijo que por favor me retirara, que si quería ir ahí que solo fuera, pero que ya no le dijera nada, que la dejara en paz. Giré a ver a mi sobrino y noté que él también estaba sorprendido por el cambio tan repentino de la señora. Lo vi en su expresión. Pero bueno, preferí no insistir y nos dirigimos ahí. Cerramos el carro, caminamos cruzando la calle, dejando atrás el sonido de la escoba y de la señora barriendo. Eran alrededor de las 5 p.m. Aún había mucha luz. Cuando llegamos y nos pusimos frente a aquella temida ventana, vimos que estaba tapada con una cortina blanca, y de pronto escuchamos un montón de risas viniendo desde adentro. Fue ahí cuando me di cuenta de que la casa estaba siendo rentada y que en esa ocasión aparentemente tenían una reunión. Me sentí un poco torpe por haberme asustado por un momento y por no haberme dado cuenta de aquello al llegar. Quizás por no quitar la vista en ningún momento de esa tan famosa ventana. Es que no vi los demás detalles, que ya no hacían ver aquella propiedad lucir tan descuidada. Sin embargo, una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. Me quedé ingenuo ante el pensamiento de que apenas hace unos años había sucedido uno de los crímenes más atroces que he escuchado cerca de mi casa, y ahora tenía un ambiente totalmente distinto. Hasta ahora han pasado los años y no he vuelto a esa casa. Nunca he ingresado, pero sé que mi historia no acaba aquí, así que algún día entraré para presenciar aquello que siempre me ha llamado. Y claro, espero poder escribirles. ¿Y ustedes han sentido en alguna ocasión algún tipo de conexión con un lugar, con un caso, o han escuchado alguna historia similar? ¿Qué harían ustedes si una figura como la de esa mujer los viera directamente desde una ventana donde saben muy bien que pasó algo completamente horrible? ¿Qué harían? Cuéntenos, por favor. Y también, si tienen alguna experiencia, pueden compartirla a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado, junto con nuestra cuenta de Instagram que ya saben. Síganos por allá para enterarse de los directos, encuestas y demás cositas que vamos ahí poco a poco agregando. Y una cosa más, el siguiente día, viernes 10 de diciembre, si no me equivoco, a las 9 p.m. hora México, tendremos el primer directo por aquí mismo, en YouTube. Así que vayan preparando lo que gusten aportar. Historias, leyendas de su ciudad, rumores, leyendas urbanas, de todo. Preguntas incluso, lo que gusten, para convivir un ratito por ahí. Y de todos modos, si gusta acompañarnos por la otra plataforma morada, donde hacemos directo seguido también, y salen pláticas de todo tipo, que de hecho, si no nos equivocamos, esta semana vamos a desbloquear las recompensas para espectadores en aquella plataforma. El enlace lo dejaré como siempre en la descripción y en el comentario fijado. En cualquier directo que nos acompañe, en cualquier plataforma, será y es siempre todo un placer. Y de todas formas, en las dos plataformas quedarán guardadas las transmisiones para que gusten escucharlas cuando ustedes quieran. Como gusten, usted elige, sin problema alguno. Muchas gracias por hacer posible todo esto que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.